Gracias por su paciencia, por estos minutos extras. Agradecemos al Señor el que usted haya separado de su tiempo para estar con nosotros y a los hijos de la congregación que están aquí con nosotros también y un par de nuestros hijos de Cedar Church Puerto Rico que nos acompañan y nos dan el honor de estar con nosotros en esta noche. Bueno, como pastor y predicador, la verdad es que he tenido el honor, el privilegio de parte del Señor de literalmente predicar decenas de series de mensajes en toda Latinoamérica. Y como pastor muchísimos más para poder entrenar, para poder equipar, empoderar, edificar nuestra congregación. Las veces que he hecho series, las he hecho siempre con la intención de edificar y de afectar e influenciar a las personas que están escuchando y que de alguna manera crezcan en el conocimiento del tema que pretendo impartir y compartir. Algunas de esas series se han convertido en un reto personal, de yo mismo tener una experiencia y crecer con un contenido que utilizaba como excusa la predicación para yo aprender del mismo tema y exponerme a la misma enseñanza. En este particular momento en que sentí una hambre, una genuina, persistente hambre, cuando le llamo genuina es para acentuar la palabra persistente. Era que me perseguía durante todo el día. Primero empezó con pequeñas preocupaciones acerca de la persona del Espíritu Santo. Buenas preocupaciones. Empecé a inquietarme cuando comparaba la experiencia que parecían tener los hombres de la Biblia con el Espíritu Santo, hombres y mujeres contemporáneas que se mueven en ministerios poderosos y que alegaban tener experiencias poderosas con el Espíritu Santo. Inevitablemente llegué a la encrucijada de comparar lo que la Biblia revelaba, que estaba accesible a mi persona como experiencia con el Espíritu Santo, lo que estos hombres y estas mujeres de Dios testificaban de su propia experiencia con el Espíritu Santo, y me vi en el medio como en una encrucijada. Tuve que llegar a la conclusión de que mi propia experiencia personal con el Espíritu Santo parecía quedarse por debajo de lo que la Biblia revelaba que estaba a mi alcance y lo que estos hombres y mujeres de Dios parecían haber experimentado. Y si hay un reto que un cristiano debe sentir constantemente y no dejar que nunca muera, es sentirse retado por las promesas de Dios para ir explorando el contenido de esas promesas y convertirlas en una experiencia personal. Una cosa es poder un pastor compartir el conocimiento teológico que pueda tener de algún tema bíblico. Y otra cosa es que pueda acompañar una experiencia al conocimiento, porque siempre la experiencia superará de alguna medida, en alguna medida, la información. No importa cuán correcta sea mi teología. Las verdades del reino de los cielos contienen una experiencia y constantemente el Señor Jesús nos invita a tener experiencias con sus verdades. Retado por eso, de ahí nace esta serie que he estado compartiendo los últimos jueves. Así que más que compartir una serie, estoy compartiendo una experiencia de vida. Es una jornada de experiencia personal. Y en esa jornada, en esa búsqueda personal, no he querido dejar fuera a mis congregantes y a mis hijos espirituales, ni tampoco a la gente que suele conectarse con nosotros. Y esta noche en particular debo tocar una parte, una dimensión del Espíritu Santo que es muy poco común en los labios de un predicador, es poco común, pienso, en los labios de muchísimos pastores. Porque es mucho más fácil asociar al Espíritu Santo con las expresiones poderosas y majestuosas que incluyen señales y prodigios y sanidades y liberaciones y portentos, poderosos milagros, cosas que definitivamente no solo son asombrosas, son transformadoras. Todo ese glamour que acompaña las experiencias poderosas del Espíritu Santo son excitantes, son atrevidas, son osadas y nos sentimos invitados a la osadía de ese lado del poder del Espíritu Santo. Pero hay otro ámbito, hay otra dimensión, hay otra zona del mismo Espíritu Santo que es igualmente poderosa, pero es menos glamorosa, es menos espectacular al ojo humano. No tiene que ver con el micrófono, con el stage, no tiene que ver con la gloria del paralítico que se levanta de la silla o de la lengua suelta del mudo o el abrirse del oído del sordo. No tiene que ver nada con el
con el muerto resucitado, con todo lo espectacular y maravilloso que lo que acabo de describir puede contener. Me refiero a esa capacidad del Espíritu Santo para empoderar a alguien para soportar el sufrimiento, la tragedia y la pérdida. Esa es la parte que no es glamorosa, esa no es la parte aplaudida, pero es parte importantísima y vital de los roles del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, uno de los primeros nombres que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo, no solamente como nombre, sino que incluye función, es la palabra consolador. Y cuando escucho esa palabra es inevitable que lo asocie con pérdida, con tristeza, con desaliento, con frustración, con emociones negativas. Y sin embargo es el primer nombre que asoma a los labios de Jesús cuando hace referencia a la promesa del Padre para los apóstoles y para los que creyeren en su nombre. Y eso lo incluye usted y me incluye a mí. Entonces, animado por esa palabra, quise lanzarme a la búsqueda de las experiencias donde esa parte del Espíritu Santo se hace presente, no solamente en la vida de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo, sino que ha acompañado a hombres y mujeres a través de la historia de la fe, la historia del cristianismo. Hombres y mujeres que perdieron hasta sus propias vidas por lo que creían. Eran brutalmente perseguidos, eran brutalmente asesinados, como pasaba en los tiempos de las persecuciones de los emperadores romanos, que los creyentes eran sacrificados y crucificados para que una multitud se divirtiera. Eran demolidos a palos, eran brutalmente devorados en vida por animales salvajes para entretenimiento de una multitud hambrienta de sangre. Esa zona del Espíritu Santo de empoderar a alguien para mantenerse creyendo a pesar del sufrimiento, para que su fe no se agriete, no se vuelva gelatinosa, no se fragmente, no se venga abajo debido a la persecución, debido a la tragedia o a la crisis o a las grandes desgracias que pueden venir como consecuencia de vivir en un mundo caído. Esa zona es la que me interesa hoy compartirles, aunque no suene muy atractiva, ni tan glamorosa, ni merecedora de aplausos, pero es la realidad. Hace unos días compartía con mi esposa una película, estaba basada en el libro Torturado por Cristo. Es un libro que leí por los años 70. Nunca olvidé el nombre del pastor luterano de Rumanía, Richard Wurmbrand. Ese fue el autor del libro. Pero más que el autor del libro, es el contenedor de la experiencia. Torturado por Cristo es un libro que detalla los sufrimientos de un pastor bajo el sistema comunista soviético, las torturas a las que se expuso, los años de cárcel privados, lejos de su familia, con sus compañeros cristianos, siendo también torturados y ensangrentados y molidos, terminaban de ser torturados para empezar entre ellos mismos un estudio bíblico otra vez. Comenzaban de nuevo a hacer lo mismo que había provocado la tortura. Seguían y continuaban hablando de lo mismo que provocaba la persecución. De alguna manera no podían ser callados, no podían ser silenciados. Y tengo que reconocer que se tiene que tener no simplemente una convicción total, no simplemente una certeza acerca de lo que se cree. Se tiene que tener un poder más allá de la fortaleza humana, de la capacidad emocional de soportar dolor y pérdida, de soportar tortura y sufrimiento. Tengo que reconocer que algo sobrenatural tiene que venir sobre un hombre, sobre una mujer, para permanecer en fe después de años de tortura o de asesinato de sus familias en frente de ellos. Eso no es natural. Es la parte menos atractiva, pero es la parte de alguna manera en lo personal más poderosa para mí. Hoy escuchaba una entrevista que tenía padre e hijo, ambos pastores. El pastor Bill Johnson hablaba con su hijo, el pastor Eric Johnson. Y Bill decía en la entrevista, bueno, la gente, yo sé que escucha de nuestros rompimientos y de los moveres de Dios en la casa y de las sanidades y de los milagros.
pero tenemos que compartir también otra parte de la historia. ¿Recuerdas, Eric? Le decía a Vir, ¿recuerdas, Eric, la vez que en 18 meses murieron 10 personas en la iglesia que amábamos, que eran cercanas a nosotros? 10 personas muertas en 18 meses en la misma iglesia, personas de significado y de cercanía de los pastores. Eso es pérdida, eso es desgracia, eso es sufrimiento, es dolor. Eso puede provocar en un creyente común y corriente, pero superficial, dudas acerca de cuán compasivo o amoroso es un Dios que permite el sufrimiento. No puedo dejar de pensar en creyentes que no son torturados ni siquiera 30 segundos como ellos, pero son ofendidos hasta la muerte por una crítica en Facebook. Yo creo que todo creyente que se ofende por una crítica en una red social debe preguntarse si tiene el Espíritu Santo consigo. Lo tengo que decir de esa manera cuando lo llevo al extremo de los otros que estoy describiendo y de los otros que en la Biblia sufren grandes sufrimientos y grandes pérdidas. Muchos creyentes corren el riesgo de ser ofendidos en su fe y reducen a Dios a la respuesta de una pregunta que tienen. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué murió esta persona de significado para mí? ¿Por qué si te sirvo tanto me sale esto mal? Porque si he dedicado a ti mi vida, pierdo a esta persona de tanto significado. ¿Por qué tengo que ver a mi hijo sufrir con una enfermedad todos los días? ¿Por qué tengo que ver a esta persona que está cercana a mí por mi apellido y mi sangre, tener pérdidas frente a mí y yo hablando de un Dios que todo lo puede? Pienso que más de uno podría sentirse ofendido en su fe, tentado, aunque no lo diga, a agrietarse su sistema de creencias interior. Eso es lo lógico y eso es lo natural, a menos que una persona que tenga el Espíritu Santo sepa procesar y enfrentarse a la crisis desde un lugar sobrenatural por encima de los medios naturales y de la raza que nos ha tocado vivir tan limitada. A menos que el Espíritu Santo no esté allí, no estaríamos habilitados para permanecer en nuestra fe ante la desgracia, la tragedia, el sufrimiento y la pérdida. Entonces, quiero conversar un poco de eso. Hablemos un poco de esa zona. Ok, entonces, el Espíritu Santo me empodera para lo sobrenatural que afecta a la gente y la materia, produciendo milagros creativos y sanidades y señales prodigiosas. Pero por otra parte, el Espíritu Santo me empodera con una fuerza emocional sobrenatural para poder sobrevivir mi fe y para que mi sistema de creencias pueda sobrevivir en medio de la pérdida, la desgracia y la tragedia. Eso no es una teoría. La Biblia está llena de ejemplos como esos. Lo que pasa es que en el altar es común que un pastor prefiera hablar de los éxitos, de las victorias, de las conquistas, de la gente que se sanó, de la palabra de ciencia certera o de la profecía que se cumplió. Pero casi nadie viene a tomar un micrófono, porque no edifica, para hablar del sufrimiento secreto, de las preguntas sin respuestas, del momento en que su fe es probada por una adversidad que parece un gigante como Goliat, que está más por encima de las limitaciones o de los recursos que uno pueda tener. No edifica eso, pero sí edifica. Sí edifica cuando lo colocamos en el contexto que pretendo colocarlo. Como que el majestuoso Espíritu de Dios también es capaz de habilitar a una persona para enfrentarse y salir victorioso al otro lado después de una dolorosa y brutal pérdida. Compartamos un poco de eso. Voy a adelantarme algunos versos y capítulos de los libros de los Hechos, aunque regresaré otra vez atrás, pero me pareció que este ejemplo era fantástico porque me va a llevar a un escenario de la vida de los apóstoles, donde en medio de una situación ellos tienen una emoción, sienten una emoción que contradice el dolor de la experiencia.
Déjeme hacer un poquito más claro a nivel emocional. Se supone que cuando tú recibes una mala noticia, tú sientas una emoción que vaya en armonía con la mala noticia. Tú no celebras una mala noticia. Tú no celebras, tú no te regocijas ante una mala noticia, a menos que no tengas el corazón dañado. Se supone que algo triste produzca tristeza. Se supone que sea así. Solo algo bueno, solo algo digno de ser celebrado puede producirte gozo o alegría. Pero aquí en la Biblia hay un escenario donde unos apóstoles, unos creyentes, son capaces de sentir una intensa emoción que contradice la experiencia que acaban de vivir. Y desde allí quiero usar la Biblia como un punto de partida para probar y acentuar el punto que acabo de describir. En Hechos capítulo 5, versos 17 y 18. En el capítulo 5 hay la muerte de un matrimonio de creyentes que la Biblia misma afirma que mintieron al Espíritu Santo. Al mentir al Espíritu Santo hay una reacción en el mundo sobrenatural y este matrimonio muere a los pies del apóstol Pedro. Después de ese incidente trágico hay una explosión de milagros en el capítulo 5. Una explosión de señales y de majestuoso poder de parte del Espíritu Santo. Y en medio de esa explosión de milagros, de esa manifestación tan poderosa, el celo y la envidia comienza a corroer el corazón de los representantes de la religión del lugar y de la época, de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes y de todos sus seguidores. Allí es que quiero leer, en el momento en que la envidia estalla, cuando los milagros están confirmando el mensaje del reino de los cielos y el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Tiene poder Dios por encima de los sacerdotes? Por supuesto. ¿Tiene el poder sobre los gobernantes? Claro que sí. ¿Pudo evitar la prisión de sus siervos que están haciendo justamente lo que él mandó a hacer y está obedeciéndole? Claro que sí. Claro que lo puede detener. Con su poder lo puede detener. En su sabiduría decide no hacerlo. Y aquí tengo que detenerme. Van a pasar cosas tan brutalmente negativas en tu vida que vas a sentir la tentación de querer una respuesta de parte de Dios que explique esa tragedia y esa pérdida personal. Si cedes a la tentación de reducir a Dios a una respuesta de un evento, vas a ver tu sistema de creencias fragmentado y venirse abajo. Antes de la tragedia, tiene que haberse edificado dentro de ti una convicción acerca de Dios. Porque tus respuestas a la vida van a ser la consecuencia de cuánto conocimiento de Dios tienes en tu experiencia. Fíjate que no use la frase, ¿cuánto conocimiento de Dios te ha informado? Sino cuánto conocimiento de Dios tienes como experiencia. Porque lo que transforma tu sistema de fe no es cuánta información de la Biblia posees, sino cuánto tú has explorado con tu fe esa información para convertirla y transformarla de una información a una experiencia personal transformadora. Es eso lo que va a crear unos pies de acero y va a edificar una estructura interior que te va a permitir resistir la tormenta, resistir la pérdida, resistir la persecución, resistir la traición, resistir la pérdida, resistir la crisis. Sin ese sistema de fe basado no en información, sino la transformación que contiene un conocimiento basado en una experiencia con Dios. Sin eso no vas a poder sobrevivir.
con lo que voy a decir ahora, sé que corro el riesgo de hacer pensar a algunos que estoy deshonrando gente, pero en absoluta desnudez no es mi intención. Quiero señalar un punto. Hay creyentes demasiado casuales. Cuando hablo de creyentes casuales, no estoy juzgando cuán sinceros son, cuán honestos son en su fe. Estoy diciendo cuán conformes quedan en un punto dado de su jornada con Dios. Es bien tentador para todo creyente encontrar una zona de comodidad, donde de allí no hay por qué correr riesgos. Ya tengo mi casa, ya tengo mis hijos en salud, tengo cosas que he querido en la vida. ¿Para qué arriesgarme? ¿Para qué hacer este paso que no puedo controlar los resultados? Esa es una zona muy peligrosa para cualquier creyente. Porque lo que ya conoces y lo que ya tienes se convierte en el peor enemigo de todo lo que Dios quiere añadir a lo que ya tienes. Y lo que Dios quiere añadir siempre va a demandar de ti un paso extra de fe, un salto en el vacío, una osada decisión que no puede ser controlada por las matemáticas. Va a atentar contra el sentido común y contra la lógica. Todo creyente que pretende conocer los departamentos, si puedo decirlos así, las zonas de Dios más ricas y más profundas, no podrá hacerlo desde una posición casual o desde una zona de confianza. Siempre será desde la zona del riesgo. Siempre requerirá una especie de salto en un vacío. Siempre requerirá una decisión no basada en cálculos ni en razonamientos lógicos. Por eso vivirá frustrado todo creyente que necesita entender todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite. Todo creyente tiene permiso para frustrarse. Ningún creyente tiene permiso para vivir frustrado. Créame, a estas alturas de mi vida, sé diferenciar a un cristiano que se frustra de uno que vive frustrado. El segundo, es difícil que un creyente que aspire más de Dios, es difícil poder estar al lado de un creyente conformista, casual y frustrado. Muy difícil. Bueno, después de ponerlo en la cárcel, los mismos hombres que pusieron a los apóstoles en la cárcel tienen una reunión privada. Ellos no saben qué hacer con ellos realmente. Y comienzan a discutir. ¿Cuál es la discusión? Bueno, tenemos una evidencia. Un hombre que era paralítico acaba de ser sanado. No lo podemos negar. No podemos pelear contra eso. Y eso nos lleva a una frase que suelo usar cuando damos nuestras escuelas de sanidad. La gran importancia de los milagros es la siguiente. Es que con cada milagro que ocurre, la incredulidad pierde su derecho a existir. No tiene un espacio que la justifique. Y ahora tengo estos hombres que no creen en Jesús, no quieren creer en Jesús y tampoco les conviene creer. ¿Por qué? Porque no quieren perder el control sobre el pueblo. No quieren perder el prestigio de sus posiciones, de sus cargos de reconocimiento y aplauso público y gloria de hombres. Pero tienen una realidad que no pueden negar. Tienen un hombre que toda la ciudad lo conoce porque hace 40 años que es paralítico. Lo tienen sano, saltando, lleno de gozo, alabando a Dios y reconociendo a Jesús como el milagrero. Se reúnen aparte mientras encarcelan a los apóstoles y allá tienen una discusión y uno de ellos, más sabio que los demás o más prudente, se le ocurre decir, mire, vamos a dejarlos quietos porque si ese movimiento no es de Dios, solito va a desaparecer. Si esa iglesia es de Dios, si esa iglesia no es de Dios, no te molestes en atacarla, Dios mismo la va a cerrar. Esa fue la sabia conclusión. Si no es de Dios, dejémoslo tranquilo, se va a acabar solito. Pero si es de Dios,
Tengamos cuidado porque no vamos a poder enfrentarnos a Dios. Y eso es una posición prudente. Vamos a quedarnos quietos. Vamos a dejarlo por ahí. Es la decisión más sabia que puedes tomar en algo así. Entonces, después que llegan a esa conclusión, quisieron añadir algo. Ok, vamos a dejarlos quietos, pero vamos a hacerles algo que tengan alguna consecuencia para convencerlos de que no les conviene volver a hacer milagritos por ahí, ni predicar en el nombre de Jesús, ni tampoco imitar ese camino. Entonces salen de su reunión secreta y esto es lo que ocurre. Vamos al verso 38 al 42. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Oiga, no se imagine, yo no quiero correrme el riesgo de que la imagen que llega a su cabeza es una señora enojada como mamá con una chancleta en la mano. Tampoco un papá molesto quitándose una correa para dar. Cuando aquí habla de azotes, habla de azotes. Azotaban con varas. Prácticamente molían a la persona a puro varazo. Esos eran los dichosos azotes. Así que después de azotarlos, los amenazaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Yo no sé si después de una paliza como esa, usted se pone Bengay, bolsitas de hielo, se toma un antiinflamatorio, pero nada de eso está al alcance de ellos. Ellos salen crudamente molidos del lugar, no al dispensario médico. Vean esto. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Si usted no se pone en los zapatos de ellos, no podrá entender la fuerza, la implicación, la responsabilidad que conlleva la palabra gozosos. ¿Ve? Yo como boricua podría decir, qué chévere, ¿eh? Pero no sería responsable como pastor si esa palabra gozosos no me detiene en seco. Si no me levanto del asiento, cierro la Biblia y comienzo a pronunciar en voz alta la palabra gozosos, mientras aquí comienzo a imaginarme cada azote y yo tratar de sentir el dolor solo de uno de ellos, solo de un azote. Okay. Luego la amenaza que viene de alguien que está en una posición que sí puede hacerme daño. Es una posición de poder, es una posición de autoridad. Esa gente tiene influencia, tiene el poder sobre el pueblo, tiene el backup, tiene el apoyo de una monarquía opresora. No estamos hablando chistes ni palabras superficiales. Estamos hablando de una realidad que les tocó a vivir a una gente que creyó en Jesús y que solo hace un tiempito atrás experimentó la poderosa visitación del poderoso Espíritu Santo de Dios mismo, que les llenó completamente de adentro. Así que esa palabra gozoso yo la tengo que colocar en el contexto de la presencia de un ser maravilloso fuera de este mundo, que se nos dio como promesa para vivir dentro de nosotros, para empoderarnos para lo mismo que ellos hicieron antes de los azotes, y que les permitió no solamente sobrevivir el azote, sino gozarse con los azotes. No estamos hablando de sugestión, no estamos hablando del poder de la mente sobre la materia, no estamos hablando de un curso de autoayuda o de un seminario de motivación. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo, capacitando a alguien, no solamente para soportar dolor, sino para gozarse por él.
Mire el motivo del gozo e impresiónese más. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sabe que les producía gozo saber en nombre de quién recibían el azote? ¿Por causa de quién? ¿Por causa de qué? Cada azote era una medalla de honor, un certificado de reconocimiento, una alfombra roja a cada paso dado. Para considerar eso de la manera en que lo acabo de describir, usted no puede tener una mente natural. Usted tiene que tener otra mente en su mente. Usted tiene que tener otro poder sobre su fuerza natural. Usted tiene que tener la vida del otro mundo viviéndose en la persona del Espíritu Santo dentro de usted.